César Vallejo, un ilustre poeta peruano que generó impacto por poseer conciencia social, defendía claramente al pueblo en ese momento ante su condición más precaria. De esa manera, participó en el Grupo Norte, en el que sus intelectuales eran apasionados por la literatura, que poseían la misma esencia. Por ello se puede decir que compartían una misma finalidad. Muy bien, comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande poeta nacional, nació en un pueblo llamado Santiago de Chuco, situado en la zona alta del Departamento de La Libertad, en Perú, un 16 de marzo de 1892. Fue el lugar que presenció gran parte de su vida. Su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez, ejerciendo como tramitador de trámites judiciales y públicos. Su madre, María de los Santos Mendoza Gurrionero, ama de casa y que cuidaba de sus 12 hijos. En esa época, el papel que desempeñaba la mujer era de simplemente convencerse del cuidado del hogar y eventualmente de los hijos. La base en la que se apoyaba el poeta universal era la familia, ya que era fundamental para manifestar sus pensamientos, sentimientos relacionados con la sociedad, la cual podía libremente expresarlos por medio de la literatura. La unión familiar inculcó de motivación al ilustre escritor y poeta peruano para lograr sus sueños más anhelados, en lo que se encuentra defender la posición del pueblo en ese momento, por lo que destaca su labor y necesidad de encontrar solución para los problemas situados en ese tiempo. Su padre acentuaba gran presencia de poder, además de ello evidencia valores, los cuales involucró directamente en la vida de sus hijos, principalmente en la vida de César Vallejo, que luego compartió y demostró en sus creaciones textuales. Entre los poemas tenemos a Masa, Los Heraldos Negros, España parte de mí este cáliz. El cuento que impactó fue Paco Yunque, el libro Flava Salvaje y Trilce. Su padre quería que sea sacerdote, ya que en él veía un buen potencial de sabiduría. Sin embargo, Vallejo se animó a ser partícipe de la carrera de letras, otorgando espacio cultural para explayarse de acuerdo a los problemas que experimentaban todos los peruanos. Su madre expresaba mucha fraternidad de los unos a los otros, otorgando de esa forma que sus hijos aprecien a los más indefensos, ya sean personas que padecían por el golpe de la vida o sencillamente el golpe del poder autoritario. Vallejo sustentó el 22 de septiembre del año 1915 su tesis titulada como El romanticismo en la poesía castellana, en la que refleja los aspectos más importantes relacionados con el trabajo mutuo del pueblo-sociedad. Aportes de César Vallejo en la literatura contemporánea. En sus poemarios, Vallejo es muchas veces optimista en relación al futuro de la humanidad. También sabe expresar la inestabilidad del mundo contemporáneo. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura un sentimiento indígena virginalmente expresado. Aportes del poemario Trilce. Hay antecedentes de la vida de Vallejo que explican la existencia de Trilce con su extrema originalidad. Aportes del poemario Heraldos Negros. En este poemario, impregnada todavía la melodía modernista, denunció un poeta más patético y humano, en el que afloraba una angustia ancestral. Podemos decir que los aportes de Vallejo en la contemporaneidad fueron muy importantes para los dramaturgos de esta época, como se pudo apreciar en los poemarios Trilce y Heraldos Negros. Son uno de estos aportes más reconocidos por muchos autores. Existe un desbalance en la vida del ilustre Vallejo, en la que comprende la tragedia repentina de su pronto fallecimiento de su querida madre, novia y hermano Miguel, al cual atesoraba grandemente, propiciando en él un vacío, el cual pronunció en sus escritos por un largo tiempo. Esto se evidencia en el recordado poema hacia su hermano Miguel, y que recuerda su vida de infantes y que no volverá a ser. ¿Cómo fue el ingreso de César Vallejo al Grupo Norte? Vallejo y Víctor Raúl se conocieron en la universidad. Ellos eran compañeros de clase en ciertos momentos. Vallejo le pidió una opinión a Aya de la Torre, por lo cual le sugirió que una mejor apreciación lo podría dar ante Nono Rego. Aya de la Torre presentó a Vallejo y le pidió una opinión sobre su poema.
respondiendo Rego que se trataba de un genio de la poesía. Desde ahí inicia su vinculación con dicho grupo de jóvenes intelectuales en el año 1915 y 1917, siendo así definitivo. César Vallejo, cuando llegó al Grupo Norte, se sintió que había llegado al paraíso, ya que había encontrado a personas con su misma forma de pensar, con su misma forma de ser, con su misma forma de actuar, pero diferentes realidades, se podría decir. Y eso fue para él interesante porque pudo escuchar parte de las diferentes vivencias y así generar información para crear un mundo mejor o una sociedad mejor, a un país libre sin egoísmo. ¿Por qué el Grupo Norte se involucra en los temas sociales? Porque debido a su potencial espíritu social, lograron manifestar su sentido y manera de pensar de parte del pueblo. Considero que se involucraron para poder generar impacto y tratar de cambiar lo mecánico por lo humano. De esa manera Vallejo pudo interactuar más con el público, adaptándose a las diversas situaciones que se daban en el entorno. Aportes trascendentales del Grupo Norte. Antenor Rego consideraba que la educación era primordial. De esa manera lo exhibió en el monólogo eterno, en el que resalta los valores frente a los desvalores. De la misma manera, Víctor Raúl Ayat de la Torre, a pesar de su buena economía, exige progreso y superación del país. José Eulogio expresó mediante su artículo Apuntes volanderos que la cultura debe distanciarse de lo político, lo que luego fue el factor que desencadenó su salida del grupo. Alcides Espelucín fue un poeta que mostraba que existía la posibilidad de alcanzar justicia, belleza auténtica y el amor. Por medio de su poemario El libro de la nave dorada, manifiesta salvación a sus lectores. Macedonio de la Torre, mediante la pintura, expresó la realidad que lo rodeaba, destacando los paisajes peruanos. Ciro Alegría denota que la población andina, en ese momento la más perjudicada, exigía mejoría, así lo demostró en su poema El mundo ancho y ajeno. César Vallejo era parte de este conjunto de verdaderos agentes de cambio, compartiendo de este modo la necesidad de comunicar que el pueblo debería ser escuchado. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversas índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad, surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó su nombre de Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. De esta manera damos a conocer e interpretamos nuestra situación para analizar y descubrir las razones que ocasionan inestabilidad en la sociedad, por lo que se logra trabajar en la recuperación a base de las que sustenta fundamentalmente una buena convivencia y transparencia. Usted, joven, que observa el impacto generado por décadas de increíble incredulidad del conocimiento que parte de mucho satisfacer en el bien propio. Por ello se pide que ustedes, que son el futuro país, se involucren en la problemática que sufren en determinado lugar. Y finalmente, lo único que me queda por decir acerca de este grupo de destacados poetas y artistas peruanos es que fueron un verdadero equipo socialista que buscaron sacar a la luz las injusticias y la realidad social por el que nuestro país atravesaba en ese entonces. Ellos no se quedaron callados haciéndose de la vista gorda, sino que buscaron originar un cambio en el pensamiento de las personas. En la actualidad, la presencia de los valores más arraigados a lo humano están en extinción o prácticamente han desaparecido de la sociedad, ya que no es habitual entre los poetas manifestar ello. Generalmente evidencian en sus representaciones textuales las emociones hacia algo o alguien, haciendo que se olvide el verdadero propósito. Los jóvenes deberían seguir las enseñanzas que nos dejaron en el pasado,
y así desarrollando nuevas ideas y pensamientos que contribuyen en el país. ¿Considera usted que en la actualidad la sociedad se interesa por el bienestar de los más necesitados? Opina que hoy en día el interés está parcializado, ya que existe un grupo de personas que exigen más apoyos a estas que no son escuchadas. Por el contrario, existen otros ciudadanos que totalmente se desvinculan de la realidad, haciendo notar que la presencia de la población que pide ayuda no es parte de su interés social e individual. Realmente, el cambio que se quiere generar se enfoca principalmente en los jóvenes, ya que estos poseen la virtud de compartir activamente, en la que se comprende enseñar y pensar diferentes y ser resaltantes a pesar de las adversidades con las que se enfrentan. Por otro lado, se espera que los autores de la misma manera se interesen y tomen responsabilidad social para poder lograr cambiar los aspectos que interrumpen el desarrollo de un país.